neurodegenerativas como factores que predisponen, pues puede ser la edad. Si bien hay enfermedades que están relacionadas con la edad, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, hay otras que no están relacionadas con la edad. Incluso hay enfermedades que empiezan después de la infancia, empieza el proceso de degeneración que le lleva a la postración. Y la semana pasada habíamos hablado pues de la distrofia de Duchenne, por ejemplo. Hablamos del síndrome ELA o la esclerosis lateral amiotrófica, que no están relacionadas con la edad y más obedecen a un proceso de citotoxicidad. Hay una relación ya de tipo genético en alguna de estas enfermedades que ya se va encontrando en algunos cromosomas, pues genes que van a generar todo este desencadenamiento de la regresión del sistema nervioso. Y es así que en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, hemos encontrado actualmente estamos encontrando ya 4 cromosomas. Uno de ellos es el cromosoma 21, que está relacionado con la producción anormal de una glucoproteína que viene a ser la beta amiloide, que nos van a formar unas placas seniles dentro del parénquima cerebral y que es muy parecido al cerebro de los pacientes que tienen trisomía 21 o síndrome de Down, ¿no? Es que ahí se hace esa correlación. También podemos mencionar al cromosoma 19, que está relacionado con la producción de una apoproteína, que es la apoproteína E4, que las apoproteínas en general son algunas moléculas que ayudan a una función desintoxicante o deformadora de estructuras. Sin embargo, la ApoE4, cuanto más alta esté, es más tóxica para el organismo. Y se tiene 2 cromosomas, el 14 y el 1. Estos tienen un gen que se le conoce como la presenilina, que tiene que ver con una síntesis anormal de la proteína tau, que no permite una buena formación de los neurofilamentos, de los microtúbulos que van a estar constituyendo el axón. Entonces, en esta enfermedad ya se encuentra una base genética bastante evidente. Podemos hablar también de la enfermedad de Parkinson, donde ya se tiene 2 genes, el gen PARC1 y el PARC2, que tienen que ver con el desencadenamiento de la cascada fisiopatológica de esta enfermedad. Y hay otras enfermedades que no se le está encontrando todavía el gen, pero sí se encuentra que hay algunas enzimas que están alteradas y que llevan pues a una aceleración de la apoptosis. Tenemos a la esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, que se ha identificado pues una enzima que está anormalmente producida, que es la superóxido dismutasa, que a nivel mitocondrial produce pues un barrido de algunos radicales libres. Entonces, al no tener esta enzima, pues va a generar una toxicidad.
Ahora, dentro de este grupo de enfermedades degenerativas, pues vamos a conversar un poquito sobre lo que es el cuadro de la demencia. Cuando hablamos nosotros de una demencia, cuando hacemos el primer abordaje de un paciente que tiene este problema, una de las condiciones para hablar de demencia viene a ser que estos pacientes tienen el síndrome amnésico, es decir, hay una falla en la memoria, mayormente la memoria de mediano plazo empieza a perturbarse. Entonces hay un síndrome amnésico que va a estar constituyendo la demencia. Más 2 o más funciones superiores que están en la corteza cerebral. Podemos hablar nosotros pues de las funciones gnósicas, que viene a ser el reconocimiento de diferentes estímulos de nuestro medio, a través de la vista, del oído, del olfato, del gusto. Las funciones prácticas, que viene a ser la planificación de generar algunos movimientos, problemas de la atención, lenguaje, la orientación, el juicio. Entonces, si es que el paciente tiene un problema de amnesia y hay 2 o más de las otras funciones superiores involucradas, entonces estamos hablando ahí ya de un síndrome demencial. Un síndrome demencial que es una preocupación. Entonces, hay personas que vienen porque solamente tienen el problema del olvido. Entonces hay un grupo de pacientes que están entre los 30 a 40 años, son relativamente jóvenes, que van a consultar porque se olvidan las cosas, porque van a hacer alguna actividad y no se acuerdan qué es lo que tenían que hacer, van al mercado y no se acuerdan qué es lo que tenían que comprar. En la casa no encuentran sus objetos personales con facilidad, ¿no? Y dice, yo siempre lo dejo ahí, pero no lo encuentro, ¿no? Le cuesta encontrarlo. O se olvidan realizar pues la cancelación de alguna deuda o alguna cita que tienen, se les pasa. Entonces vienen por ese problema y su preocupación es que no vayan a hacer que estén teniendo demencia a esa edad. Entonces uno le hace la valoración para ver si encontramos alguno de estos estigmas que hemos mencionado a través de una prueba que le llamamos el Mini-Mental Test, o también se le llama el test de Holstein, que sirve como un cribado para poder aproximar si un paciente está teniendo un problema de demencia. Tiene un puntaje de hasta 30, lo normal es entre 27 a 30. Entonces le hacemos esa prueba a los pacientes, están dentro de lo normal. Y si uno le hace algunas pruebas de atención, de orientación, ahí van a encontrar se encuentra el problema. Entonces a eso se le llama el déficit atencional. Hay problemas en la atención, en la concentración. Entonces eso no está dentro de la demencia, pero son motivos de consulta. Hay mayor frontalización de los problemas, áreas 9, 10 y 11 son las que están involucradas. Otro grupo de pacientes que vienen a consultarnos por este problema viene a ser
pacientes ya un poco mayores, entre 40 a 60 años, donde también te van a consultar porque no están teniendo las performances que antes lo hacían. No te dicen, antes yo leía y leía rápido, ahora me cuesta, tengo que estar repasando varias veces para poder entenderlo. A veces confunden las fechas, no lo precisan bien, y entonces dicen, ¿no será que yo ya estoy empezando a tener demencia? Porque tengo familiares que también lo han tenido, entonces vienen a preguntarnos. Pero no se olvidan las cosas, ¿no? Ven que hay un retardo en cuanto al almacenamiento de información, y a eso nosotros le llamamos los olvidos benignos de la tercera edad, propio de la evolución natural del cerebro, que empieza a retraerse y empieza a perder capacidades, y lo puede perder hasta un 30% de disminución de sus capacidades que tenía. Y eso tampoco es demencia, pero el paciente viene con algunos de estos componentes que ellos están notando. Lo tercero es que hay pacientes ya que no precisan bien. Estos ya son pacientes mayores de 60 años que tienen desorientación cada vez que salen a la calle, no recuerdan bien las calles, les cuesta llegar a su ubicación. Si ven a algunas personas les cuesta recordar el nombre, fechas, no lo pueden precisar bien, y entonces también ellos vienen con esa preocupación. Y cuando uno le hace el Mini-Mental Test ya le vas a encontrar fallas en ellos. Ya su puntaje, su Mini-Mental Test es menor a 24. Entonces ya están teniendo problemas de las funciones superiores. Sin embargo, sus actividades de la vida diaria no lo perturban, lo realizan bien. Se levantan, hacen su aseo, su alimentación. Entonces, mientras eso no perturba sus actividades de la vida diaria, tampoco es una demencia, a pesar que ya vamos encontrando algunas fallas. Y a eso nosotros lo llamamos el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo. Entonces hay pacientes que ya se olvidan las cosas, que vienen sus familiares, no le recuerda bien el nombre, ¿no? Le cuesta después de tiempo, ya lo va a recordar, pero está teniendo esas fallas. Sin embargo, su vida lo sigue haciendo normal. A eso le llamamos el deterioro cognitivo, y el paciente puede quedarse en ese estado. Va a tener su deterioro cognitivo propio de la edad. Un 30% progresa este deterioro cognitivo y se transforma en demencia. Pero hay un grupo que puede quedarse así como está. No necesariamente el que tiene deterioro cognitivo va a ir a una demencia. Algunos van en el proceso, ya van pasando de un deterioro cognitivo leve, pasan a un deterioro cognitivo moderado, y luego ya vamos a tener el paciente con un deterioro cognitivo severo. A este es que ya se le denomina una demencia. El término ya se está revisando, así como antes hablábamos pues del hipotiroidismo neonatal, que se decía el cretinismo, ¿no? Y en los libros estaba así registrado, ¿no? Ese término ya ha ido decantándose y ya no se usa, está proscrito. Lo mismo este término de demencia,
el clasificador de enfermedades de tipo mental, que es el DSM. Ahora estamos en la quinta versión, el DSM-5, ya no considera el término de demencia. Habla de deterioro cognitivo severo, y dentro de los pacientes que tienen deterioro cognitivo severo, ahí vamos a tener enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, ¿no? Y otras demencias que nosotros conocemos. Y el término demencia lo están revisando y poco a poco está siendo retirado. Sin embargo, irá a pasar pues unos 50 años para que desaparezca, ¿no? Entonces ustedes van a manejar todavía ese término que se llama de demencia. Ahora, si he hecho pues la valoración y veo que este paciente reúne los criterios de demencia, entonces nuestro siguiente abordaje, nuestro segundo paso que nosotros tenemos que hacer es determinar si es que esta demencia es reversible. Entonces, hay demencias que nosotros podemos recuperarlo. Entonces vamos a hacer todo un tamizaje para ver si es que hay algunos factores de riesgo que le está llevando a un cuadro de demencia y poderlo revertir. Y ahí es donde nosotros tenemos algunas enfermedades endocrinas. Dentro de ellos nosotros mencionamos al hipotiroidismo, problemas, enfermedades metabólicas, encefalopatía hepática, por ejemplo, síndrome urémico, nos puede llevar a un trastorno de demencia. Entonces, si nosotros identificamos, corregimos, este cuadro lo vamos a revertir. Consumo de tóxicos, alcohol, intoxicaciones, y acá tenemos nosotros a los metales pesados, hematomas sudurales, crónicos. Entonces hay un grupo grande de factores que pueden llevar a un paciente a la demencia, y que si nosotros lo controlamos, entonces esa demencia se va a revertir, porque si no vamos a tener ya el grupo, ¿sí?, de enfermedades demenciales no reversibles. Enfermedades no reversibles. Esta ya va a tener una progresión que va a llevar pues a la invalidez total. Si ya tenemos en la demencia de tipo no reversible, ya le hemos hecho el screening y no le encontramos alteraciones que le estén generando eso, entonces nos vamos a quedar ya con estas enfermedades que van a ir progresivamente comprometiendo la función neurológica. Y hay una clasificación grande. Una de las que nosotros utilizamos, por ejemplo, es si esta demencia es de tipo cortical o es una demencia de tipo subcortical. Entonces, dentro de las demencias corticales tenemos pues aquí a la enfermedad de Alzheimer. A la demencia vascular, a la atrofia multisistémica y otros cuadros demenciales que se producen por deterioro de la corteza cerebral. Como hay otras que están ubicadas en la subcorteza. Y acá, por ejemplo, lo vamos a considerar la enfermedad de Parkinson.
Es un tipo de demencia subcortical. A la enfermedad de Huntington, que ya se tiene claro que es una enfermedad genética comprometida en el cromosoma 4. El VIH, SIDA, la sífilis. Entonces hay un grupo de demencias subcorticales. Entonces vamos haciendo nosotros todo ese abordaje y hasta identificar el agente que está generando esto, el sustrato anatómico y la posibilidad de alguna forma de poder enlentecer este proceso. Las más frecuentes son estas dos: la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, donde se ha visto que dentro de la dos, si bien la más emblemática es la enfermedad de Alzheimer, pero la demencia vascular es más frecuente que la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si tenemos una enfermedad de Alzheimer, vamos a ver pues que ellos tienen una alteración a nivel de la región hipocampal. ¿Dónde queda el hipocampo, Celestino? El hipocampo. Por los ganglios basales en medio. ¿Por los ganglios basales queda? Está en la porción central. ¿Ah? En la porción central. Gato, ¿dónde está el hipocampo? Vamos a hacer un curso de neurología para detectar estas fallas. Está en la punta del lóbulo temporal, ¿ya? Entonces, en el hipocampo, ahí va a estar el centro de la memoria de largo plazo, donde hay un neurotransmisor involucrado que viene a ser neurotransmisor de la memoria. ¿Alguna vez han llevado neurología, neuroanatomía o no? ¿Ah? La acetilcolina. La acetilcolina tiene que ver con los cuadros afectivos, con la alegría. Entonces la acetilcolina. Entonces, como hay una atrofia de la corteza cerebral que involucra al hipocampo, perdemos acetilcolina. Entonces, el empeño en las investigaciones está en cómo recuperar esta zona hipocampal para poder proveer de acetilcolina. Entonces dijeron, oye, si se le ponemos stem cell acá y hacemos que en esa zona rebrote células colinérgicas, recuperamos. ¿No? Entonces, se ha identificado algunas stem cell, algunas células madres se han encontrado alrededor del hipocampo, pero no pueden transformarse porque les faltan los inductores. Cuando hemos estudiado la sangre hemos visto, ¿no es cierto?, cómo hay interleuquina 3, eritropoyetina, trombopoyetina que estimulan para que estas entren a las líneas de diferenciación. Igual acá necesitamos el factor neurotrófico neuronal para que éstas se transformen en células colinérgicas. Entonces, eso es lo que no se está encontrando todavía y hay estudios que lo han identificado. Entonces, están tratando de sintetizar para que esto se transforme en un medicamento y podamos recuperar. Mientras tanto, hay algunos medicamentos que le llamamos anticolinesterásicos.
Cuando hablamos de miastenia, hablamos de una enzima que era la acetilcolinesterasa, ¿verdad? Pero esa acetilcolinesterasa está en el músculo. La que necesitamos controlarlo es el que está a nivel central, dentro del cerebro. Entonces, en el cerebro también tenemos estos anticolinesterásicos, que le llamamos de acción central. Entonces, hay medicamentos Doctor Celestino, ¿qué anticolinesterásicos se usaban en la miastenia? Piridostigmina. La piridostigmina, ¿no? Eso inhibía la acetilcolinesterasa, pero del músculo. Esa no me sirve para la región central. Entonces, nosotros tenemos el grupo de las tacrinas, que en farmacología ustedes lo han estudiado, ¿no es cierto? ¿Cuál es, doctor? Pucha, cada vez que pregunto dicen, no hemos estudiado. ¿Qué antibióticos se van a usar? No hemos estudiado. ¿Qué antiinflamatorios se van a usar? Tampoco. A mí que me están cochineando. La memantina. El done, pesilo. La galanta. Y hay otros más que tratan de bloquear a la acetilcolinesterasa central para que mi acetilcolina no se degrade y así pueda yo tener este neurotransmisor que me permita tener todavía la capacidad de evocar. Entonces, para los pacientes que tienen la demencia cortical y las zonas hipocampales están comprometidas, le vamos a dar anticolinesterasa. Pero como ven, no es una curación, es solamente un medicamento que hace que la acetilcolina no se degrade. Pero la atrofia y todo el proceso va teniendo su curso. El paciente sigue con su deterioro. Lo que hacemos con esto es enlentecer la presentación clínica de esta enfermedad. Entonces le damos sus antidemenciales, el grupo de las tacrinas, más algunos otros medicamentos dependiendo del estado del paciente, porque estos pacientes hacen trastornos neuroconductuales. Son pacientes que confabulan, son pacientes que su comportamiento se altera, su ritmo de sueño también, confabulan, hacen cuadros de agitación psicomotriz, ¿no? Entonces son pacientes que hay que también darle algunos sucedáneos, ¿no? Entonces acá le damos pues tranquilizantes menores, antipsicóticos, entre otras. Entonces va a depender de la sintomatología alterna que va teniendo que le damos ese tipo de tratamiento. Muy diferente a un paciente que tiene demencia vascular. En la demencia vascular el hipocampo no está involucrado. Lo que está involucrado son redes neuronales en forma difusa que por los microinfartos que van teniendo, entonces van perdiendo sus capacidades superiores. A los que tienen demencia vascular no le vamos a dar esos medicamentos, ¿no? Aquí le tenemos que dar pues sus vasodilatadores cerebrales. ¿Un vasodilatador cerebral, doctor Celestino? ¿En farmacología también la llevamos? Tampoco lo han llevado. O sea, que todo fregado. Los calcioantagonistas, ¿cierto? Lo damos pues su antiagregante plaquetario. Un antiagregante plaquetario tampoco ha llevado. Entonces le damos su ácido acetilsalicílico, ¿no es cierto? Su clopidogrel. Entonces tengo que borrar todas las preguntas que he hecho de esto. No saben lo que estudiamos. Sus estatinas. Una estatina que recuerden. Ay, sí, eso es lo único que han estudiado. Entonces tratamos de preservar el vaso sanguíneo. Entonces por eso que tratamos de identificar, ¿no?
los mecanismos que le está llevando a un cuadro de demencia, porque los tratamientos no son los mismos. ¿Qué hago dándole memantina a este paciente? ¿O qué hago dándole ácido salicílico de acá? ¿No? Entonces tengo que tipificarlo, ese cuadro de demencia, para poder ayudarlo a estos pacientes. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Estamos en el tiempo, delegado? ¿Cuánto falta? ¿Ah? ¿Cuánto falta? 20 minutos. ¿Falta 20 minutos todavía? Sí. Mucho, yo quiero que se acabe. Repaso, bro. No hay repaso. Repaso. Y en cuanto a la enfermedad de Alzheimer, perdón, la enfermedad de Parkinson, esta se produce porque hay una lesión. A ver si recuerdan su neuroanatomía. El Mickey Mouse. ¿Ese corte de qué parte del doctor Celestino? ¿Ah? Pucha, me estoy decepcionando. 2 años por las puras, preparando clases, recolectando información. El mesencéfalo, donde tenemos los núcleos rojos, el acueducto de Silvio y esta sustancia que lo conocemos como la sustancia nigra o negra. Esa sustancia mesencefálica es la que va a producir el neurotransmisor que tiene que ver con el control del movimiento y viene a ser la dopamina. Así como para el Alzheimer es la acetilcolina, para la enfermedad de Parkinson es la dopamina. Esta dopamina, acá tenemos nosotros nuestra corteza cerebral, los tálamos, los cuerpos estriados, los ganglios basales que por ahí hablaron un momento, los ganglios basales, tenemos el putamen, el globus pálido, el cuerpo estriado, el núcleo de Luis. Bueno, entonces esta dopamina del mesencéfalo se va a comunicar con la parte externa del globus pálido que forma unidad con el cuerpo estriado. Esto se llama cuerpo estriado. Entonces, se comunica a través de una vía nigroestriada, va a llevar la dopamina a este punto. Y en este punto se va a procesar y de ahí saldrá el control para la corteza cerebral. Entonces, esto es lo que está fallando en estos pacientes. No hay dopamina para que se active este circuito. Y desde ya más de 100 años que vienen estudiando esta cuestión, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que la dopamina no se siga produciendo? ¿Por qué se acaba esto? Ha habido muchas teorías. Una de ellas era pues la intoxicación por herbicidas. Hablaban del paraquat. Porque en Tijuana habían los agricultores que usaban este producto tenían enfermedad de Parkinson. Entonces se pensaba de que había una intoxicación que dañaba a la sustancia negra. Pero decían, pero en el resto del mundo no usan ese medicamento, ese producto, entonces no lo atribuimos. Luego se vio problema de toxicidad. Traumatismos,
Doctor Celestino, ¿quién es Muhammad Ali? Tampoco lleva farmacología. Hay un boxeador, ¿no es cierto?, que ya murió, ¿no? Él por traumatismos persistentes que tenía, tiene su Parkinson. Bueno, tenía su Parkinson, ¿no?, por traumatismo. El hecho está de que al encontrarse ya algunos genes, entonces ya se tiene una aproximación y se ha visto que en nuestros pacientes la dopamina que tiene que empaquetarse en vesículas, así como la acetilcolina que se empaquetaba, ¿no?, se formaban sus paquetitos, sus vesículas llenas de 10.000, 20.000 acetilcolinas, igualito acá, la dopamina tiene que embolsarse. Y el problema está que esta dopamina tiene dificultad para embolsarse y se queda en forma hidroxilada, se queda en el intersticio. ¿Por qué? Porque le falta una enzima, la alfa-sinucleína. Esta es la que está faltando para que esta dopamina ingresen a sus vesículas y así puedan ser transportadas. Entonces, al quedarse acá, forma una intoxicación, un cuerpo de inclusión que le llamamos los cuerpos de Levy, que son los que empiezan a destruir a esta sustancia negra. Entonces ya se encontró una explicación genética respecto a el agente causal que nos lleva pues a producir este cuadro parkinsoniano. ¿Cuál es el cuadro clínico característico? Lo primero que llama la atención viene a ser un temblor. El temblor de reposo. Es un temblor de reposo. ¿Cuántos tipos de temblor tendremos, doctora Ganto? Decimos de reposo porque hay temblor también de actitud. También hay un temblor de acción. Entonces tenemos tres tipos de temblores. El que corresponde al de Parkinson es el temblor de reposo. El paciente está en reposo y empieza a temblar. A diferencia, el paciente que tiene un temblor de actitud es el temblor esencial que lo tienen las abuelitas, que cuando cogen una cosa, ¿no?, toman una postura, comienzan a temblar. Cambian de postura, desaparece el temblor. Es un temblor de actitud. Y el temblor de acción es el temblor cerebeloso. Lo decimos, a ver, lleve la punta de su dedo a su nariz. Hacen esto. Es un temblor de acción. Entonces hay tres tipos de temblor. El de reposo corresponde al parkinsoniano. Cuando el paciente ya viene con su cuadro florido de Parkinson, a mis otros estudiantes de medicina les decía, hasta el vigilante del hospital lo identifica. Dice, doctor, ese paciente tiene Parkinson, porque ya es tan evidente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando al inicio el paciente está teniendo ese temblor parkinsoniano? Entonces, lo vamos a medir a través de electromiografía y tiene una frecuencia entre 4 a 6 hercios de frecuencia. Entonces, muy tempranamente, si este paciente viene por un calambre, porque siente que su dedo se está moviendo, hay que hacer un estudio electromiográfico y vamos a encontrar una frecuencia que, si está en este rango, decimos que ese es un temblor parkinsoniano. Lo segundo viene a ser la hipoquinesia. La hipoquinesia, la lentitud para hacer el movimiento. Entonces es un paciente que le cuesta iniciar la marcha. Incluso ellos
quieren dar el paso y lo tienen como congelados sus piernas en la base de sustentación, e incluso se van hacia adelante y se caen. Por eso esto nos produce lo que se llama la marcha escandida. Este tipo de marcha inicial del paciente parkinsoniano. No es escondida, sino escandida. Y hace la triple flexión. Está como encogido el paciente. Ese es el segundo componente. Y el tercer componente viene a ser la rigidez muscular. La dureza del cuerpo para hacer un movimiento. Entonces, con esta triada, pues yo digo, este es un paciente que tiene un síndrome parkinsoniano. Es un síndrome parkinsoniano. Entonces vamos a hacerle los estudios para ver si hay algún problema de los que hemos mencionado para que ese síndrome se transforme en lo que es la enfermedad de Parkinson. Hay algunos pacientes que, aparte de esta triada, más el trastorno comportamental típico de la demencia, hay pacientes que tienen estas manifestaciones, pero tienen otros signos más. Y a eso le llamamos el Parkinson Plus. Es un Parkinson con algo más. Y entonces hay que buscarlo a estos pacientes. No hay que limitarnos a buscar esa triada, sino a buscarle otros signos más. Por ejemplo, una disminución en la verticalidad de la mirada. Estos pacientes no pueden mirar hacia abajo, o sea, tienen su Parkinson más esa limitación, y ese es un tipo de demencia que lo conocemos como la parálisis nuclear, parálisis supranuclear progresiva. Puede ser que este Parkinson se acompañe de disautonomía. Disminución de la presión, tienen hipotensión, tienen deshidrataciones, tienen cuadros diarreicos, y a eso se le llama la enfermedad de Scheidegger. O le encuentro a estos pacientes piramidalismo, que no deben tenerlo, ¿no? Una atrofia multisistémica. Entonces, yo voy a tener un cortejo sintomático típico, pero tengo que buscarle también si no hay por ahí algún compromiso mayor que lleve pues a una refractariedad en el tratamiento que hacemos a estos pacientes. Hay que hacer el examen general ahí. Muy bien, ¿ya se cumplió el tiempo? Falta, profe. ¿Cuánto falta? 6 minutos. O sea, que tengo que hablar 3 minutos más. Repaso, profe. Ya no, ya vayan a la muerte. La fija. Pero si no van a poder estudiar 3 clases, ya olvídense pues.